Bienvenido a los compañeros que se van a venir. Buenas noches, compañeros. A desburrar un poquito con el tema tan polémico que tenemos en este momento. Así que la idea era que comenzara Conde haciendo un poco un análisis del marco político y geopolítico internacional en el que se enmarca el Tratado Internacional de Comercio sobre Servicios, llamado TISA. Y después Oscar Andrade que podía desarrollar, no sé bien cómo lo enfocó él, pero pensábamos el tema de todo lo que puede afectar este acuerdo con relación a la producción, al mundo del trabajo, a la legislación laboral. Tenemos entendido que hay varias cláusulas que se refieren a eso, y bueno, y todo lo que te parezca. Otra cosa que habíamos pensado, que hablábamos con ellos, era de hacer que cada uno hiciera una exposición primaria de unos 20 a 25 minutos, y luego una ronda de preguntas, ¿no? La idea del comité cuando convocamos esta reunión es, nosotros nos enteramos de todo esto a través de la prensa, ¿no? O sea, a partir de el planteo del PIT-CNT, comenzó a hacerse público y comenzó el debate sobre todo lo que significaba el TISA. Pero lo que en general los compañeros, los vecinos necesitamos es información, ¿no? Tener una idea global de la significación de lo que para este acuerdo para el Uruguay en la realidad internacional, y abrir el debate y sobre todo tener herramientas para conversar con los vecinos, con el Frente Amplio. O sea, esa es la idea general con la cual convocamos a esa reunión. Así que, adelante. Bueno, bien. Gracias, compañeros y compañeras, por la invitación para compartir esta tarea. Yo trataré de hacer un resumen siguiendo un poco el guión de esa nota que publicamos en Brecha hace ya como un mes, donde estábamos planteando el marco de la política y de la geopolítica mundial para comprender mejor el conjunto de acuerdos que está en discusión a escala planetaria en este momento, y poder entonces visualizar el significado global, no solamente el significado bilateral o propio de la negociación o la repercusión inmediata que pueda tener sobre Uruguay un tratado de estos, sino que lo que hemos buscado con estas notas y con estos debates es posicionarnos ante todo no como uruguayos, sino como uruguayos de izquierda frente a una situación mundial. No podemos olvidar ni desprendernos de nuestra concepción internacionalista, de nuestra responsabilidad internacional y de nuestra condición de ciudadanos de izquierda, ciudadanos del mundo hoy, porque la globalización nos ha transformado, queramos o no queramos, en ciudadanos del mundo, pero eso no nos obliga, por más que se repita que la globalización llegó para quedarse y que el mundo ha cambiado mucho, y es cierto que ha cambiado mucho, eso no nos obliga, sino que por el contrario, nos compromete a retomar nuestra concepción internacional de izquierda y a comprender el mundo desde una perspectiva de izquierda, porque de lo contrario estaremos simplemente siguiendo la corriente de lo que está pasando y de las fuerzas que están desencadenadas, que son fuerzas colosales. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros acostumbramos todos a repetir siempre, por lo menos desde hace más de una década, que hemos superado, si quieren derrotado, la etapa del mundo en que se había impuesto la hegemonía del poder unilateral de los Estados Unidos a nivel global. El llamado mundo unipolar que se instaló después de la caída de la Unión Soviética en la década del 90
y que vino acompañado de la aplicación en todo el sistema capitalista del consenso de Washington y de la gran ofensiva diplomática y militar de los Estados Unidos en el mundo. No olvidemos que tras esa década de poder unipolar se desencadenaron grandes conflictos que han llegado prácticamente hasta nuestra década, la invasión de Irak, la invasión de Afganistán, etcétera, etcétera. Y lo primero que nos debe de llamar la atención es que siempre nos hablaron de que la gran tensión en el mundo, en nuestra época, se debía al conflicto causado por la Guerra Fría, por el enfrentamiento de sistemas, ¿verdad? Sistema socialista, sistema capitalista, y que esta era la base, el denominador de todas las tensiones internacionales y la amenaza de la guerra y de la destrucción, etcétera, etcétera. El poder político militar de la Unión Soviética cayó entre 1988 y 1962, fue el proceso de 92, perdón, fue el proceso de desintegración. Y sin embargo, en los 25 años que van desde aquella época hasta acá, hemos tenido una enorme cantidad de guerras, invasiones de las potencias dominantes sobre países y pueblos enteros, lo cual demuestra que la fuente de la guerra no era el enfrentamiento de dos sistemas, sino que aun cuando no hay enfrentamiento de dos sistemas, el sistema capitalista lleva en sí mismo la guerra y la lógica de la guerra, porque debe de garantizar para la sobrevivencia del sistema las condiciones de acumulación del capital. Y las condiciones internacionales de acumulación del capital, el capital las impone por la paz o por la guerra si fuera necesario. Y eso es lo que tristemente ha demostrado estos últimos 25 años. Este es el primer marco. El capitalismo no ha encontrado su equilibrio, no ha encontrado las vías de un desarrollo armónico y igualitario para la humanidad, no ha encontrado las condiciones internacionales de paz para la humanidad, y la humanidad está padeciendo todavía las terribles consecuencias del desarrollo desigual. Un desarrollo que es más desigual ahora en términos estratégicos que hace 50 años. Porque cuando estamos al borde de una nueva oleada, de una nueva y gigantesca transformación científico-técnica que se está esperando para la década del 20, para la década del 30, basada en la robótica, la impresión digital, la nanotecnología, la biología molecular y genética, etcétera, etcétera. Nosotros estamos hoy a más distancia de ese nivel científico-técnico que la distancia de conocimiento que teníamos en la década del 60 o del 70 con respecto a las potencias dominantes del mundo. Es decir, que terminada la época de la Guerra Fría, nuestros países, los llamados países emergentes o países del tercer mundo, como se les quiera llamar, no han encontrado las vías de desarrollo. El mundo sigue padeciendo un desarrollo brutalmente desigual, impuesto por la dominación del capital por vías pacíficas o por vías violentas. Y en lo que estamos inmersos en la década actual es en un replanteamiento del poder mundial que no apunta en forma clara hacia una democratización del poder mundial, hacia una igualación de las condiciones de desarrollo de los pueblos, sino todo lo contrario. Y es en este marco conflictivo y de lucha por el desarrollo en que se pueden comprender en su cabalidad el conjunto de acuerdos que se están discutiendo en el mundo hoy. Lo que quiero decir es que no son acuerdos generosos planteados por las potencias dominantes para abrir las vías de nuestro desarrollo, sino que son acuerdos planteados por las potencias dominantes para garantizar su statu quo de dominación mundial. Y en todo caso lo que está planteado es una brutal lucha entre las potencias dominantes del mundo para controlar las reglas del comercio mundial y de la redistribución de la riqueza mundial en los próximos 30 o 40 años. Eso es lo que se está discutiendo en el mundo hoy. ¿Por qué le damos este alcance? Porque se están discutiendo paralelamente 4 gigantescos acuerdos de comercio, aparte de otra cantidad de acuerdos menores, y mezclados con eso también acuerdos de inversiones.
Por su orden, a partir de 2010 Estados Unidos, que sus estrategas políticos y geopolíticos captan muy bien el cambio del mundo hacia el Pacífico. Hace ya 5 años que plantearon el acuerdo entre Estados Unidos y el Asia-Pacífico de Comercio, porque encontraron que allí hay mercados gigantescos y que Estados Unidos tenía que encontrar una vía de asegurarse el pacto o la firma de acuerdos de comercio que le garantizaran su acceso al área de mayor población del mundo y de mayor dinamismo productivo y comercial del mundo, como es el Asia hoy, donde tiene que competir con China, que es la potencia que ha salido a desafiar ahora a Estados Unidos, aunque Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial. Estados Unidos es la primera potencia comercial del mundo, pero Estados Unidos es la primera potencia mundial y lo seguirá siendo todavía, no sabemos por cuánto tiempo. Ese acuerdo se lanzó en 2010 y estaba previsto que terminara en 2013, no ha terminado, lo cual da cuenta de una enorme complejidad de negociación. Luego se plantea, este es el llamado Acuerdo Transpacífico, se plantea luego el Acuerdo Transatlántico entre Estados Unidos y América, o América del Norte, pero Estados Unidos en particular, y la Unión Europea, lo cual tiende a garantizar la alimentación mutua del poder económico de los dos bloques como centro noratlántico del sistema capitalista. Y obviamente aquí el interés más fuerte y la mayor ansiedad negociadora está del lado de Europa, porque Europa lo que está tratando es que no se cierre un acuerdo entre Estados Unidos y los países del Asia-Pacífico que fijen las reglas del comercio mundial para los próximos 30 o 40 años y que eso comprometa luego el comportamiento comercial de Europa. Europa tiene miedo de ser desplazada del centro del escenario al que ingresó después de la Segunda Guerra Mundial. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, el poder capitalista mundial tuvo, entre 1945 y 1975, el predominio absoluto de los Estados Unidos mientras operaba la reconstrucción europea y la reconstrucción japonesa. Pero a mediados de la década del 70 el sistema capitalista se convirtió en un sistema trilateral. Es la fase previa a la globalización, es la trilateralización del mundo. El capitalismo conducido en forma conjunta, coordinada y planificada estratégicamente por Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, en aquel entonces todavía no era la Unión Europea que conocemos hoy, era la Comunidad Económica Europea de 12 países, luego se amplió a 15, hoy son 28. Y Japón. A partir de 1975 el sistema capitalista fue conducido estratégicamente desde el punto de vista económico, político, diplomático y militar por la fuerza combinada de estas tres cabezas del sistema. Por eso se le llama a esto la fase de la trilateralización del mundo, y luego de la derrota del campo comunista se produce definitivamente la expansión total del capital y la globalización del mundo. Bien. Europa ha estado acostumbrada a estar entonces en el centro del poder mundial y se ha transformado de hecho en la segunda potencia mundial, hoy desplazada por China, pero hasta hace 5 años la segunda potencia mundial. Y hoy está tratando justamente de que este cambio geopolítico de los Estados Unidos no la transforme en una potencia de segundo orden. Por eso necesitan y están buscando desesperadamente firmar el acuerdo transatlántico entre Estados Unidos y Europa, para fijar ellos con Estados Unidos las reglas del comercio mundial y no que las fije Estados Unidos con los países de Asia. Y ahora voy a explicar por qué esta preocupación europea. El tercer acuerdo, este acuerdo es de 2011, el tercer acuerdo que surge en 2012 y que Uruguay pide para ingresar en 2013 es el TISA, el famoso Acuerdo Internacional de Servicios, que es mucho más abierto porque no es birregional, hay países de distintas regiones del mundo, donde Estados Unidos lanza una negociación paralela por su iniciativa y bajo su agenda y sus condiciones para lograr expandir los negocios de sus empresas de servicios. Los servicios son hoy el área más dinámica y más innovadora de la economía a nivel planetario. Y para no quedar atado
de ningún otro país en la negociación birregional. Estados Unidos de alguna manera ha desafiado a Europa con esto y le ha dicho, bueno, nosotros estamos negociando un acuerdo Estados Unidos-Unión Europea, pero si eso no sale, estamos lanzando otra negociación paralela en Ginebra, fuera de la Organización Mundial de Comercio, sobre servicios, que es el sector más dinámico de la economía, y los europeos tuvieron que subirse a esto también. Entonces están negociando a dos niveles, en Bruselas, como Unión Europea, y en Ginebra, los 28 países del TISA. De alguna manera, Estados Unidos ha puesto a los demás, a través de una gran ofensiva diplomática y económica y negociadora, ha puesto a las demás potencias del mundo, excepto los BRICS, a negociar en su escenario y bajo su agenda. El TISA entonces comenzó en 2013 y las rondas de negociaciones ya comenzaron a arrojar algunos resultados en el año 2014. Uruguay ingresa ahí en la 12ª ronda, con enormes dificultades para conocer los documentos que se habían acordado hasta ese momento y aceptando las condiciones que se habían acordado hasta ese momento, aunque todavía son muy pocas, aún sin conocerlas porque no les fueron entregados los textos de los acuerdos que se habían llegado hasta la 11ª ronda. Pero luego, ustedes habrán observado que en estos acuerdos que tienen alcance planetario prácticamente no están los BRICS. No está Rusia, no está China, no está Brasil, no está India, no está Sudáfrica. Fundamentalmente no está China. ¿Por qué no está China? Porque claramente de lo que se trata aquí es de que Estados Unidos y Europa alcancen acuerdos que les permitan garantizarse su pleno acceso a los mercados mundiales y conseguir las vías permanentes de expansión de su poder a efecto de que justamente China no acumule, no los desplace, no vaya ganando mercados en los espacios estratégicos que pretenden controlar Estados Unidos y Europa. Para naturalmente que los chinos, que tienen miles de años de historia y que son diplomáticos también avesados, han lanzado sus propias negociaciones. Y además de estos tres acuerdos enormes que abarcan todo el sistema capitalista, con excepción de Rusia y de América del Sur, después tendremos que hablar un poquito de nosotros, de América del Sur, China ha lanzado su propia negociación comercial. Una negociación extraordinariamente potente, porque China lo que está planteando es un acuerdo de libre comercio con la ASEAN, la Asociación de Países del Sudeste Asiático, donde están todos los países pequeños del Sudeste Asiático, Camboya, Vietnam, Birmania, Indonesia, que ustedes conocen. Pero además de eso, se ha sumado Oceanía a esta negociación, es decir, Australia y Nueva Zelanda. Se han sumado dos de las mayores potencias capitalistas, Japón y Corea del Sur. Y se ha sumado India. Con lo cual, si ustedes engloban todo esto, estamos hablando de más de 2.500 millones de seres humanos. Y si este acuerdo se cerrara, pasaría a ser por lejos el acuerdo de comercio más grande que se haya firmado en la Tierra en la historia. O sea que los chinos han sido capaces de contrarrestar. Pero los chinos están también contrarrestando en el mundo con una agresiva y muy potente política de inversiones basada en su gigantesco potencial de reservas, que han acumulado reservas de divisas que han acumulado en los últimos 25 años. Con lo cual están discutiendo un acuerdo estratégico de inversiones con la Unión Europea, lo cual pone a la Unión Europea en el compromiso de tener que alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, pero no despreciar a China. Ellos están manejando este equilibrio diplomático con mucha conciencia y con mucha experticia. Y los chinos ahora, ustedes ya saben, no lo voy a repetir, que ya hace 2 décadas que vienen teniendo una muy agresiva política de inversiones en África, donde además en África han comprado gigantescas extensiones de tierra, cosa que no han podido hacer en América del Sur. Porque en América del Sur la tierra pertenece o a los sudamericanos, o a los norteamericanos, o a los europeos, pero los chinos llegaron tarde a la compra de tierras en América del Sur. En África han podido comprar muchas tierras. Pero además están desarrollando, desplegando una intensa política de inversiones en África. Están discutiendo el acuerdo de inversiones con Europa, como acabo de decirles. Han firmado un acuerdo estratégico de inversión con Rusia el año pasado para el desarrollo de infraestructura.
han puesto al Banco Asiático de Inversiones, cuyo principal accionista es precisamente China, como el banco financiador de la expansión de las infraestructuras en Asia, incluyendo Rusia, India y los países del centro de Asia. Y ahora habrán escuchado ustedes también desde hace 2 o 3 meses las noticias de que China ha desembarcado con una potentísima política de inversiones en América del Sur, donde ha prometido 58.000 millones de dólares en programas de inversión con Brasil, ha hecho inversiones muy importantes en la Argentina, además de haberle prestado a la Argentina una cuantiosa cantidad de millones de dólares para que Argentina pudiese resistir el bloqueo financiero internacional que está padeciendo como consecuencia de la renegociación de la deuda. O sea que con esta descripción rápida que hago, ustedes ya se pueden hacer una idea de cómo ha contrarrestado China en el terreno de la negociación económica y diplomática y el grado de expansión planetaria que China ha alcanzado, lo cual nos permite llegar a una conclusión muy clara. La etapa del poder unipolar ha quedado definitivamente superada y estamos en plena construcción de un nuevo poder multipolar en el mundo, en el cual Estados Unidos y China aparecen como los dos gigantes, pero otras potencias se mueven con cierta autonomía. Claramente India, Brasil, Rusia se mueven con autonomía. Habrá que ver cómo se van alineando todo el conjunto vasto de países, de aquellos llamados países del tercer mundo que firmaron el acuerdo del grupo del tercer mundo en Cancún en 1956, los 77 países famosos del tercer mundo, donde estaban todos los países del proceso de descolonización, africanos, asiáticos, sudamericanos. Ahí los países han sufrido distintos procesos. Los países del este de Europa se han integrado plenamente a la Unión Europea. Los países del centro de Asia están todavía oscilando en movimientos estratégicos no definitivos o no claros. India mantiene una política de equidistancia, de neutralidad. Luego varios países del centro de Asia han firmado acuerdos aduaneros con Rusia, por lo cual su economía sigue todavía bastante vinculada a la economía rusa, aunque algunos de ellos permiten dentro de su propio territorio operaciones de fuerzas extranjeras, incluso norteamericanas. O sea que no hay un alineamiento automático, esos países están en un proceso de reacomodamiento. Bueno, los sudamericanos estamos en una política muy peculiar porque hemos construido una Unión de Naciones Sudamericanas, pero claramente la política exterior del Mercosur es diferente a la política exterior de los llamados países del bloque del Pacífico. Tenemos políticas exteriores diferentes y políticas comerciales diferentes, pero tratamos de tener una posición en temas mundiales bastante acordada y lo hemos logrado generar en muchos temas muy importantes. Pero bueno, este es el mundo multipolar que se ha dibujado. El TISA es parte de esta disputa. Y claramente esto se combina con un último tema que voy a plantear como introducción, que es otros dos componentes fundamentales que tenemos que comprender para abarcar en nuestra cabeza la realidad del momento actual. El primero es este, ¿no? El dibujo geopolítico del mundo actual, este que acabamos de hacer en un esquema muy rápido. El segundo es el estancamiento, deterioro. Yo uso la palabra deterioro, pero hay muchos analistas que no aceptan que esto sea tan grave, del llamado sistema multilateral, o de la gobernanza global, o de las instituciones globales, o de las Naciones Unidas, o del sistema de Naciones Unidas, o como ustedes le quieran llamar. ¿A qué me refiero? Quizá la contradicción más brutal del tiempo que nos toca vivir es que justamente cuando la globalización se ha transformado en una realidad, cuando los problemas son efectivamente globales, cuando de la conducta de unas sociedades o de unos estados en un extremo de la
extremos, pero en una parte de la Tierra repercute inmediatamente en otra, cuando sería más necesario que nunca tener una gobernanza global, un cierto gobierno de la raza humana sobre un planeta en el cual la historia ya está completamente unificada, asistimos al debilitamiento más inimaginable del sistema multilateral. Las Naciones Unidas no son una institución con poder. Todavía conservan respetabilidad, pero no tienen poder. No están financiadas, por ejemplo, por un fondo mundial acordado por todos los estados. Su financiamiento depende de las potencias que las condicionan, fundamentalmente Estados Unidos. Sus decisiones han sido ignoradas o son permanentemente ignoradas. Grandes decisiones sobre los grandes temas más conflictivos de nuestro tiempo, por hablar de temas que son muy caros a la izquierda, la causa del pueblo palestino, la constitución del Estado palestino, la constitución del Estado de la República Árabe Saharaui, son olímpicamente ignorados por las potencias, o los mandatos sobre las Islas Malvinas, por hablar de realidades más cercanas, ¿no? Sí, las potencias ignoran olímpicamente las decisiones de la Asamblea General, que no tienen ningún poder de coerción ni de presión. Pero lo que es peor, en la última década hemos asistido a invasiones de países soberanos en contra de cualquier tipo de mandato o autorización de los Estados Unidos, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ustedes me podrán hablar inmediatamente de Libia y de Siria, que son los casos más patéticos, ¿no? Es decir, a Libia entraron y la arrasaron simplemente porque el poder geopolítico de Europa y de Estados Unidos necesitaba controlar el petróleo de Libia por las dudas que entraran en un conflicto de grandes proporciones y se cortasen los abastecimientos de petróleo en Medio Oriente. Estoy hablando de una crisis de Irán, de Irán. Estaban en plena negociación nuclear con Irán. Irak lo tienen controlado, pero el tema es que un fracaso de las negociaciones con Irán pudiese conducir a una alta tensión en la zona de abastecimiento. Es cierto que Estados Unidos hoy dispone de su propio abastecimiento a través de la tecnología del fracking, pero quien no dispone de su propio abastecimiento es Europa. Y por eso fue Europa la que arrasó Libia, no fue Estados Unidos. Obama les dijo, hagan ustedes. Y lo hicieron. Sin ningún apoyo en el derecho internacional. Distinta es la situación de Siria, porque ahí en Siria es Estados Unidos el que tiene el interés geopolítico fundamental de destruir al Estado sirio, porque el objetivo es destruir a Siria como Estado para que no haya un Estado aliado ni de Rusia, ni de Irán, ni de ningún poder alternativo en el Medio Oriente. Lo que se quiere es destruir la política de alianzas de Rusia o de Irán en Medio Oriente. El objetivo no es Assad en sí mismo, ni Siria en sí mismo, sino la construcción de políticas de alianzas que otras potencias puedan hacer en Medio Oriente en contra de los intereses de Europa o de los Estados Unidos. Y las Naciones Unidas no han podido impedir nada de esto. Es decir, los juegos geopolíticos de las potencias dominan sobre el poder de los sistemas multilaterales o del sistema de gobierno multilateral de Naciones Unidas. Estamos asistiendo a un debilitamiento y ustedes pueden incluso ver la debilidad de poder de la UNESCO, por ejemplo, frente al dominio de las grandes cadenas de comunicación mundial. No me voy a entretener en esto, además ya tengo que terminar, pero el primer conflicto entre la UNESCO y las cadenas de comunicaciones a nivel mundial ocurrió hace más de 30 años y cuando la UNESCO pretendió regular eso simplemente le retiraron los fondos y la UNESCO estuvo prácticamente cerrada durante años, que es la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura. Pero bueno, hablemos de la FAO, por ejemplo, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Cuando el planeta necesita construir una política acordada entre todos los seres humanos de seguridad alimentaria, esto no está en la agenda del mundo. No estamos discutiendo estas cosas todavía, ¿no? Y por no hablar de otras cosas, ya vamos 25 años casi desde la primera conferencia de Río y todavía las grandes potencias no han firmado los protocolos ambientales de Kioto, ni los anexos, etcétera, etcétera, y muchísimo menos
las grandes potencias habrán aceptado o no han aceptado aún, por ejemplo, la existencia y la vigencia y la facultad de la Corte Penal Internacional. ¿Cómo juegan los bonos de China, que es el principal? Después, en algún momento. Después lo vemos en las preguntas. Entonces, lo que quiero decir que esta es la segunda realidad mundial. La primera realidad mundial es la intensa disputa que hay en este momento por la construcción de un poder multipolar, es decir, el reacomodo del poder de las potencias que está en plena negociación a través de todos estos acuerdos. Segundo, esto se está discutiendo en el marco de un debilitamiento del sistema de la gobernanza global y en particular, en lo que a nosotros nos interesa en estos temas de los tratados, un debilitamiento total de la Organización Mundial de Comercio, que es la rama de las negociaciones de comercio del sistema de Naciones Unidas, que después de 25 años de negociaciones fracasó completamente en su intento de alcanzar un acuerdo internacional de comercio y por tanto las potencias, Europa y Estados Unidos, que en la Organización Mundial de Comercio se negaron a desmontar sus subsidios, se negaron a abrir sus mercados agrícolas, se negaron a adoptar cláusulas de trato diferenciado para los países menos desarrollados, se negaron a aceptar todas las demandas y pedidos de los países en desarrollo en la Organización Mundial de Comercio. Ahora lo que hicieron es simplemente ignorar la Organización Mundial de Comercio y lanzar sus propias negociaciones por fuera de la Organización Mundial de Comercio. Por eso el TISA es una negociación lanzada por invitación de los Estados Unidos a los países amigos de los servicios. Esto un compañero lo va a desarrollar más largamente. Y el tercer punto, no lo voy a desarrollar, pero es necesario que ustedes lo tomen en cuenta porque es lo que nos pega en el estómago a nosotros. El tercer componente de este cuadro geopolítico mundial que tenemos que tener en cuenta para comprender estos tratados es el fracaso de nuestra propia integración. Nosotros estamos negociando como países fragmentados, no tenemos una posición sudamericana común, no tenemos una posición mercosuriana común, por tanto Uruguay se cortó solo en este tratado, tratando de buscar paliar los problemas que la frustración del proceso de integración le está causando a Uruguay. Y entonces Uruguay ha cometido, a mi juicio, el error estratégico, como lo cometió en 2006 con el intento del tratado de TLC con los Estados Unidos, de buscar alternativas solo. Pero tenemos que comprendernos a nosotros mismos, los uruguayos, también. El fracaso de la integración es nefasto para el Uruguay. Ahora, Uruguay tiene que ser coherente y seguir defendiendo a fondo la política de integración. Porque si no, transformamos la política exterior de nuestro país en un suicidio. Para Uruguay no hay posibilidades de desarrollo sin integración. Entonces, Uruguay puede reclamar autonomía para negociar en el espacio internacional. Lo que no puede es llevar su negociación a tal grado que eso pueda hacer estallar el proceso de integración. Pero el proceso de integración ha fracasado. Y termino con esto. No quiero decir que es un fracaso histórico o definitivo, puede replantearse, puede relanzarse, pero está en un momento muy difícil. Pero en el momento actual está empantanado porque las burguesías argentina y brasileña han elegido el camino que han elegido siempre, es decir, seguir dominando la economía de estos espacios como clase, compitiendo entre ellas, no encontraron la forma de complementarse. Es decir, los principales actores económicos, los agentes económicos, tienen control, porque los estados definimos la integración con mandatos democráticos de nuestros pueblos. A partir de 2002 ganamos las elecciones en todos estos países, gobiernos que queremos apasionadamente la integración. Y sin embargo no tenemos integración después de 12, 13 años de trabajo. ¿Por qué? Porque la voluntad de los estados ha chocado con una posición, una estrategia, una visión del mundo de las burguesías nacionales, de los actores del capitalismo regional que tienen otra visión del mundo y que siguen pensando que el desarrollo económico viene a través de sus negocios como clase capitalista con el resto del mundo.
y no a través de la integración de las cadenas productivas, de las acciones, de las complementaciones. Las burguesías nuestras no han entendido, no han querido o no se han interesado o no entienden que sea una necesidad transformar todo el espacio del Mercosur con su 1.000.000 de kilómetros cuadrados y 300 millones de habitantes en un espacio único de desarrollo, porque ahí tienen que ceder. Bueno, esto entonces sigue siendo, en términos de lucha política para la izquierda, sigue siendo una lucha estratégica por construir un poder popular suficiente como para impulsar el rumbo de estos países hacia la construcción de la integración y de un espacio común. Mientras sean las élites económicas las que tengan el poder y la capacidad de vetar o de transformarse en una barrera para el proceso integrador, no habrá proceso integrador. De modo que para nosotros, compañeros, democracia, predominio político y poder político de las fuerzas populares, integración y desarrollo son una línea estratégica común que tiene todos estos componentes. O somos capaces de construir poder popular para seguir peleando con la integración, o no tendremos acceso a las vías del desarrollo. Y esta es la coyuntura en la que nos encontramos ahora, que es una coyuntura particularmente difícil. Entonces, a partir de aquí, luego, Óscar desarrollará otros temas y luego dialogaremos entre todos. Los tres componentes característicos de la geopolítica mundial hoy para nosotros son estos: pleno conflicto y negociación por la construcción del poder multipolar, absoluto deterioro de la gobernanza global, y por tanto aquí estamos en un escenario donde quienes mandan son las potencias mundiales, cada una desde la perspectiva de sus intereses, y debilidad estratégica nuestra y de nuestros países por estancamiento del proceso